Bueno, ya subí hace tiempo la meditación del domingo de resurrección y quería ahora pues hacer una pequeña clase, una digresión, una charla, le podemos llamar como queramos, sobre algo que pienso que es muy interesante y muy actual, que es sobre el tiempo pascual. Claro, lo ideal sería en esta sala hacer una tertulia y donde unos puedan preguntar, yo pueda responder, yo pueda preguntar, ellos responder, pero bueno, estamos en tiempo de confinamiento y eso no es posible. Y de hecho, el hacer esta grabación me ha venido por una sugerencia de un joven cordobés con el que estuve hablando por teléfono y me hizo esta sugerencia. Por lo tanto, cierta manera ha sido también lo mismo digo que cualquier sugerencia sobre el contenido, sobre estos días, sobre lo que queráis me podéis hacer, digamos, para bien en estas tertulias, charlas, digresiones o bien en las meditaciones podamos, digamos, dirigirnos hacia los temas que sean más interesantes. De hecho, ya os aviso que pondré una meditación, en este caso una meditación ante el Santísimo, en el oratorio, sobre el domingo que hay siguiente al domingo de Pascua, es decir, el domingo de la Divina Misericordia, el día 19. Sobre eso dentro de unos días os enviaré una meditación, haremos una meditación. Bueno, el tiempo pascual, que es lo que vamos a explicar ahora, son 50 días, hasta la Pentecostés. Pentecostés es de raíz griega, 50 días, son esos 50 días que hay entre el domingo de resurrección y el domingo de Pentecostés, que lo celebramos siempre en el mundo cristiano con una grandísima alegría. Y conviene, y la Iglesia sí, en las normas universales del año litúrgico, nos dice que conviene que sea todos estos 50 días como un solo día festivo. Esto en parte, digamos, choca o complementa, mejor complementa, diría yo, lo que os decía en la meditación del domingo de resurrección, es decir, aquello de que hay 52 domingos al año que son fiestas, porque nos recuerda cada domingo el domingo de Pascua, el domingo de resurrección. Pues este tiempo pascual, el tiempo más importante litúrgico de todo el año, conviene que se viva pues como un solo día, en cierta manera, y desde luego de una manera más intensa durante la primera semana, desde esta primera semana del tiempo pascual, lo que se llama la octava de Pascua. Tan es así que la liturgia, durante toda la octava de Pascua, por ejemplo, en el prefacio de la misa, no dice durante estos días, no, dice en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. No dice el prefacio de la misa del lunes de Pascua, del martes, del miércoles, jueves, durante toda esa octava de Pascua, no dice porque hace 5 días, hace 3 días que Cristo ha resucitado, no, porque en este día. Si la Iglesia le da tanta importancia al domingo de resurrección, por decir así, que hace que sea un día tan grande que tiene 8 días, podemos decir. Fijaros la importancia de esta primera octava de Pascua, de esta primera semana de Pascua, ¿no? El origen de toda esta celebración, de esta cincuentena del año litúrgico, proviene de las fiestas judías y de los acontecimientos de que Cristo y los primeros cristianos pues tienen lugar. Dos fiestas judías que celebraba Cristo como judío y los apóstoles. Una es la Pascua, es ese paso que veíamos, ese paso del pueblo judío de la esclavitud de Egipto
hacia la libertad de la tierra prometida, una gran fiesta que celebraba con el cordero, las hierbas amargas, etcétera, etcétera, entre la Pascua. Y luego otra fiesta judía, al cabo de 50 días, que es Pentecostés. Son dos fiestas judías. Pero ¿qué pasa? Que los cristianos vemos lo que pasa con Jesucristo y con la primera cristiandad en esas dos fiestas judías. En la primera, Cristo, por decir así, instituye la Eucaristía y se inmola en esa Pascua. Y luego en Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, vemos cómo es esa venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Por lo tanto, el cristiano ahora, cuando vive tanto la Pascua como Pentecostés, se fija más no en el contenido de esas tiendas, de esa mostración de las buenas cosechas que tenía, por ejemplo, Pentecostés, sino estos dos grandes hechos, digamos, para todo el universo, para toda la historia de la salvación, que es la redención de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Son esos dos grandes acontecimientos que tú y yo vamos a celebrar, que celebraremos en el tiempo pascual. Y además, casi al final de ese tiempo pascual aparece una gran fiesta. Aparece una gran fiesta muy conocida, que en el refranero castellano se decía antes: hay 3 jueves en el año que relumbran más que el sol, que relucen más que el sol: Jueves Santos, Corpus Christi y Día de la Ascensión. Normalmente, tanto el Corpus Christi como el Día de la Ascensión, en los sitios que se puede, se celebra en jueves. Pero para evitar que haya esa disfunción entre solemnidad litúrgica y precepto de ir a misa y tener que trabajar, en la mayor parte de los países y de las ciudades, hay excepciones: Roma, en algún caso Toledo, Sevilla, Granada, donde a veces la celebración se hace el propio jueves, o en la mayor parte de los sitios se traslada al domingo siguiente. Concretamente, la Ascensión nosotros la celebraremos el domingo 24 de mayo. Es muy importante la Ascensión del Señor. Y el 31 de mayo celebraremos este año 2020 Pentecostés. Y es todo ese día de celebración que quiere la Iglesia que vivamos en alegría, en júbilo, porque es importantísimo, porque nos afecta absolutamente. Y hay, pues por ejemplo, una unidad que es ese cirio pascual. Es importante porque vemos que en misa y en todas las celebraciones litúrgicas se enciende el cirio pascual durante toda la cincuentena pascual. Claro, ese cirio que se encendió por primera vez el domingo de resurrección, en la vigilia del domingo de resurrección, en el sábado por la noche cuando Cristo resucita, y es ese cuando está toda la iglesia a oscuras, está todo el mundo a oscuras, todo el universo a oscuras, y Cristo aparece como esa luz para todo el universo, y representada de una manera gráfica y física por el cirio pascual. Claro, el cirio pascual es encendido durante cualquier celebración en todos esos 50 días de Pascua. Y además hay toda una unidad litúrgica, que es importante saberla, que es en los domingos del tiempo pascual, la primera lectura siempre se hace sobre los Hechos de los Apóstoles. Claro, los Hechos de los Apóstoles es fundamental. Los Hechos de los Apóstoles es uno de los libros del Nuevo Testamento que pienso que, vamos a decir así, que algunos cristianos no han leído, siendo un libro fundamental, absolutamente fundamental. Y es los Hechos de los Apóstoles, que leeremos en parte, no se va a leer entero, en los domingos de Pascua, manifiestan a las claras cómo es la vida de los primeros cristianos, cómo empieza realmente la Iglesia, y no con esas novelas, con esas películas que a veces hacen mezclando ciencia ficción y los primeros cristianos, etcétera, etcétera. Tenemos que ir a la verdad, que son los Hechos de los Apóstoles. Muy importante, y puede ser un propósito del tiempo pascual, leernos, meditar. Es precioso
el libro de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, que se titula así, Los Hechos de los Apóstoles. Hace tiempo se llamaba ese libro el libro de los Hechos del Apóstol Pedro y del Apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque son los dos grandes protagonistas de los Hechos de los Apóstoles. La primera parte mira sobre todo a Pedro, importantísimo el capítulo 2, el discurso de Pedro el día del día de Pentecostés, importantísimo. Y luego toda la vida de Pablo, que aparece en la segunda parte de los Hechos de los Apóstoles. Por tanto, es un momento muy bueno, que veremos a lo largo de la primera lectura de los domingos de Pascua. Y la segunda lectura ya depende de qué año se hace con un u otro libro de la Sagrada Escritura. Concretamente, en el año actual, 2020, que tiene el ciclo de lecturas dominicales de año A, se leerá la primera carta de San Pedro. Otros años, esa segunda lectura será la primera carta de San Juan o el Apocalipsis, pero en fin, este año al que nos referimos vamos a tener como segunda lectura la primera carta de San Pedro, que es importantísima. Y bueno, en el tiempo pascual también hay cosas que nos suenan a algunos, quizás a otros no les suenen, como es el famoso precepto pascual. El precepto pascual. Quizás algunos no lo habéis escuchado, otros quizás sí, el precepto pascual. Bueno, hago un inciso para decir, el precepto pascual está vigente en la Iglesia, pero hay que saberlo en qué términos está vigente. Hay cosas en la Iglesia que no cambian nunca, es más, que no pueden cambiar, pero hay otras muchas cosas que sí cambian. Es más, podemos decir que es bueno que cambien. Y voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. La vestimenta. La vestimenta. Yo recuerdo cuando empecé la carrera en la Escuela de Ingenieros, todos los profesores iban vestidos siempre con chaqueta y corbata. Pero no solo eso, es que todos los alumnos íbamos con chaqueta y corbata. Y es más, incluso recuerdo la primera vez que vi a un profesor que llevaba y apareció con una camisa que no era blanca, sino ligeramente azul, y aquello fue un impacto. Entonces, si eso lo trasladamos a la liturgia, podemos decir, es muy distinta la vestimenta correcta de hace 50 años de hombres y mujeres a lo que se llama la vestimenta correcta de hoy en día, de hombres y mujeres. Hace 50 años, la vestimenta correcta para ir a misa, y así iba todo el mundo a misa, los hombres era chaqueta y corbata, las mujeres pues velo, pantalones, no recuerdo que llevaran las mujeres entonces, pero iban correctamente. Claro, es muy distinto ahora, pero lo que no cambia es el ir correctamente a misa, eso no cambia. Lo que sí cambia, evidentemente, es en qué consiste ir correctamente a misa. Y tú y yo sabemos lo que es ir incorrectamente hoy a misa, que a veces nos encontramos. Por lo tanto, eso cambia, eso debe cambiar, lógicamente. No nos vamos a poner la vestimenta de hace 50 años. Y lo mismo pasa con el precepto pascual. El precepto pascual sigue vigente y es muy bueno coger el Catecismo de la Iglesia Católica y buscar el punto 2041 y 2042, que recuerda esos mandamientos de la Iglesia que hablan de comulgar al menos una vez al año y confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Eso es realmente el precepto pascual. Claro, yo recuerdo cuando estudiaba el catecismo de chaval que se hablaba de ese precepto pascual de comulgar en Pascua Florida. Se decía así, recordando que el tiempo de Pascua era el momento en que debíamos comulgar. Claro, entonces la comunión frecuente era rarísima. Y bueno, pero el precepto pascual sigue vigente hoy en día. Es decir, hay que confesar al menos una vez al año los pecados mortales y comulgar al menos una vez al año, ¿no? Y para ver un aspecto anecdótico, ¿no?, de ese precepto pascual, hace poco leía un estudio estupendo de Santiago Martínez que hacía sobre
el cardenal Pedro Segura y Sáenz, el llamado cardenal Segura. Cuando yo hice la primera comunión era el cardenal de Sevilla, y este cardenal era origen, entonces y ahora, en Sevilla especialmente, en toda Andalucía, pero en Sevilla, de muchísimas anécdotas. Podemos decir, algunas eran verdaderas, otras eran lo que se llama ahora fake news, pero de muchísimas anécdotas. Era muy conocido el cardenal Segura por una serie de vicisitudes, por decir así, en la vida pública, antes de la Guerra Española, durante y después. Y este cardenal, cuando era un joven sacerdote, concretamente en el año 1908, me ciño al estudio que hace Santiago Martínez sobre este cardenal, pues al poco tiempo de ser ordenado, lo manda su obispo como primer encargo pastoral a ser el cura ecónomo de la parroquia rural de Santa María en Salas de Bureba, un pueblecito de 135 almas en el norte de la provincia de Burgos. Y cuenta este historiador, dice: nada extraordinario sucedió al buen ecónomo en aquella aldea. Recibieron los sacramentos y cumplieron aquel año con el precepto pascual, sin más excepción que un feligrés al que amonestó. Claro, o sea, estaba todo bajo control. Había incluso, y eso yo no lo he conocido, unas cédulas, unos documentos que servían para justificar que uno había cumplido el precepto pascual, y un documento. Ahora, nos tenemos que situar en 1908 y una pequeña aldea del norte de Burgos. Digo, para ver cómo las cosas pueden cambiar, es más, deben cambiar. ¿Y qué es lo que nos puede servir ahora del precepto pascual? El Papa Benedicto XVI, en una audiencia general en el año 2006, nos recuerda que en la antigua comunidad cristiana, el Jueves Santo, estoy leyendo las palabras del Papa, se tenía el rito de reconciliación de los penitentes presidido por el obispo. Desde luego las condiciones históricas han cambiado, pero prepararse para la Pascua con una buena confesión sigue siendo algo que conviene valorizar al máximo, porque nos ofrece la posibilidad de volver a comenzar nuestra vida y tener realmente un nuevo inicio en la alegría del resucitado. Bueno, y un aspecto, podemos decir, ya no anecdótico, hemos visto cosas anecdóticas, un aspecto anecdótico que podemos tener en cuenta en este tiempo pascual. Lo extraigo de una de las homilías de San José María, del libro maravilloso de Es Cristo que pasa, en concreto la homilía que trata sobre el tiempo pascual, en que nos dice: Cristo vive. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Cristo vive, claro. La gran alegría de la Pascua es que Cristo vive. Y por lo tanto es un tiempo de alegría que evidentemente no se ciñe solo a esta parte del año litúrgico. Cristo vive siempre, pero lo tenemos más presente, este vivir de Cristo. Y Cristo vive en su iglesia. Cristo vive en su iglesia y especialmente en la hostia santa, que es la garantía, son palabras de San José María, la raíz y la consumación de su presencia en el mundo. Pero es más, Cristo vive en el cristiano. Y esa es una consideración que pienso que nos puede ayudar muchísimo para nuestra alegría, para nuestra responsabilidad. Si Cristo vive en cada cristiano, pues imagínate cómo tiene que ser nuestra conducta en todo momento. Imagínate cómo tiene que ser nuestra alegría, nuestro gozo, porque Cristo vive y vive en cada uno de nosotros. Por último, recordarte lo que te decía al principio, que Dios mediante, en unos días, prepararé una meditación, daré una meditación en el oratorio para que sirva de oración sobre el siguiente domingo a la Pascua de Resurrección, que es el llamado Domingo Segundo de Pascua o Domingo
de la Divina Misericordia. Por ejemplo, se me había olvidado ver que otro de los aspectos en el que muestra esa unidad de tiempo pascual es que no se dice domingo segundo después de Pascua, domingo cuarto después de Pascua, no, se dice domingo cuarto de Pascua. Sí, porque toda la Pascua forma un solo núcleo, un solo día. Hasta entonces, os deseo una feliz Pascua de Resurrección.